No consideres doloroso lo que es bueno para ti. Hola, bienvenido a Superación y Éxito, tu espacio para aprender cómo cambiar tu vida y llenarla de abundancia a través del estudio de la mente, combinando la ciencia con la espiritualidad. Mi nombre es Pele y hoy vamos a trabajar la guía de práctica para el capítulo 5 de nuestro programa de desarrollo de autodisciplina, creado por la Universidad de Stanford y Cybervision Systems. Si es la primera vez que visitas el canal, estás cordialmente invitado a comenzar este programa científicamente comprobado para desarrollar tu autodisciplina, la cual te ayudará a alcanzar las metas que te propongas en la vida. Si eres de las personas que batallan un poco con perseverar y necesitan a alguien que les sirva de apoyo para poder llegar al final del programa, me encantaría que trabajemos juntos. Mándame un mensaje a través del formulario que encuentras visitando el enlace que te dejo en la caja de descripción, o también está mi correo electrónico si prefieres. Para empezar esta quinta sesión, primero visita el audiolibro que está en otro video de YouTube. Tú puedes encontrar el enlace bajo el título capítulo 5 en la caja de descripción. Como repaso, recordemos que la neuropsicología te ayuda a entender cómo tu comportamiento está inmensamente influenciado por tu cerebro y sistema nervioso. El segundo término primordial de este programa es la autodisciplina, que es la habilidad que tienes para controlarte y hacerte trabajar con consistencia para alcanzar una meta sin necesidad de que nadie te diga lo que debes hacer. En cada sesión visitamos 5 secciones, que son definir los objetivos que vamos a alcanzar al completar esta sesión, la teoría de lo que más se destaca en este capítulo 5, la práctica para implementar en nuestra vida, una lista de ideas más importantes de esta sesión y por último una evaluación de nuestro progreso para medir qué tan bien hemos aprendido esos principios y habilidades practicadas en cada sesión. La magia de los mentores. Cómo aprender de mentores exitosos. Al final de esta sesión podrás discernir y definir la diferencia entre mentores directos e indirectos. Identificar los 3 recursos donde puedes encontrar mentores indirectos. Describir los 3 recursos donde encuentras mentores directos. Puedes analizar e identificar las fortalezas de tus mentores. Puedes describir el proceso de asimilación de un modelo y la importancia que tiene para alcanzar tus logros. Lo que podemos aprender en la teoría de este capítulo es que las personas que ya han alcanzado lo que tú quieres alcanzar pueden servirte como modelos de inspiración y aprendizaje. Estos modelos te inspiran con un sentido de posibilidad que te llevan a decir, si él o ella han podido, entonces es posible que yo pueda. Y esa posibilidad es un ingrediente emocional muy esencial para que puedas desarrollar tu poder de autodisciplina. Modelos a seguir también reducen tu proceso de aprendizaje a través de prueba y error. Por medio de tu observación y análisis, puedes identificar y adquirir los comportamientos de logro exhibidos por aquellos modelos. 3 recursos que puedes usar para encontrar mentores indirectos son películas, libros de biografías o personajes ficticios, pero que tú admiras intensamente y en los que te gustaría convertirte. Y recordemos que los 3 métodos para encontrar un mentor directo son un miembro de la familia o algún conocido, eventos de socialización en un campo específico como reuniones de profesionales, club de libros, grupos de voluntarios, de oratoria, música, actuación o cualquier otro campo que sea muy de tu interés. Y el tercer método para encontrar un mentor directo es buscar ser el aprendiz de alguien. Ofrece tu tiempo y tu trabajo a alguien de quien tú quieras aprender una habilidad particular. Al final del capítulo aprendemos a desmitificar estos mentores que queremos emular, recordando que ellos también son personas como nosotros, que no son perfectos, que ellos mismos aún tienen cosas por alcanzar y que se pueden equivocar y cometer errores. Como práctica para esta sesión,
Primero, escribe con tus propias palabras el significado de mentores directos e indirectos. Luego, visita el video número 2 de esta serie. Aquí arriba te dejo el enlace. El capítulo 2, desde el minuto 4 en adelante, y usa esa escala del 1 al 7 para evaluar las fortalezas y debilidades de los dos mentores que deseas emular. Luego vas a poner por escrito las fortalezas y debilidades de esos dos mentores, al igual que la lista de habilidades y comportamientos positivos que los dos mentores tienen para poder emular. Las ideas más importantes de esta sección son: primero, que recuerdes buscar mentores que ya hayan alcanzado lo que tú mismo quieres alcanzar. Averigua cómo ellos han llegado a ese punto y usa lo que has aprendido como una guía a seguir con tu propio comportamiento. Para adquirir una característica positiva, simplemente pretende o actúa como si tú ya tuvieras esa característica. Hazlo con consistencia por un buen tiempo, porque durante este tiempo ese comportamiento se va a convertir en un hábito que va a reemplazar el hábito opuesto que tiende a ser derrotista. Empieza a convencerte de que tú no solo tienes el poder de igualar, pero de superar los logros de tus mentores o modelos a seguir. Esa actitud emocional de decir, si él o ella puede, yo también puedo, es una de las llaves maestras para desarrollar tu poder de autodisciplina, porque esta emoción elimina cualquier barrera o limitación que te pongas a ti mismo. Esto es la realización más importante que debes tener antes de que puedas alcanzar cualquier propósito que valga la pena. Para evaluar la comprensión exitosa de este capítulo, en el cuaderno donde estás escribiendo todos los ejercicios, compone una declaración breve acerca de cómo mentores exitosos te ayudan a tener un sentido de posibilidad y por qué es este sentido de posibilidad tan importante para desarrollar el poder de la autodisciplina. Lo otro es, sin revisar tus notas anteriores, escribe de nuevo los recursos donde puedes encontrar mentores directos y mentores indirectos. Y también explica con tus propias palabras cómo puedes desmitificar o bajar del trono, por decirlo así, a aquellos mentores a los que quieres emular. Y finalmente explica por qué el ejercicio de pretender o actuar como si ya lo fueras es una forma efectiva de adquirir nuevos comportamientos positivos.